Amigas y amigos, hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes, día de recuerdo de esa terrible matanza de niños organizada por el rey Herodes, con la cual pretendía eliminar también al niño Jesús. Es curioso cómo ese tirano se sentía amenazado por un niño recién nacido, al punto de ordenar una masacre como esa. En fin, popularmente, este quedó como el día en que hacemos esas bromas que se coronan con la frase «que la inocencia te valga». La inocencia está asociada a los niños. Pasar a la edad adulta significa, en muchos aspectos, perder esa inocencia, pero significa también entrar en la etapa definitiva de la vida. Se entra en la etapa adulta cuando se asumen responsabilidades. A veces vemos situaciones de adolescencia que se prolongan en el tiempo, manteniendo la dependencia respecto a los padres, sin hacerse cargo de la propia vida, ganándose el pan de cada día, ni formando una familia. En definitiva, sin tomar decisiones importantes. Pero en otros casos nos sorprenden muchachos y muchachas que aún jovencitos muestran ya una gran determinación y emprenden el camino dispuestos a todo para alcanzar sus sueños e ideales, a veces partiendo de situaciones muy difíciles que tienen que superar. En la tradición judía existe un rito llamado Bar Mitzvah, que hoy en día se realiza para los varones judíos a los 13 años. Bar Mitzvah significa hijo de los mandamientos. Con esa expresión se quiere significar que, a partir de esa iniciación, el joven entiende los mandamientos de Dios y se hace él mismo responsable de cumplirlos sin necesidad de que sus padres se lo recuerden. No se trata solo de los 10 mandamientos, que son los principales, sino de los 613 preceptos contenidos en la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. A partir de allí, el joven adquiere la mayoría de edad desde el punto de vista religioso y puede leer en voz alta la Torá en un acto público de la sinagoga. El Bar Mitzvah comenzó a celebrarse en la Edad Media, pero ya existía una antigua tradición judía con respecto al momento en que los jóvenes pasaban a estar regidos por los mandamientos y a poder leer en la sinagoga. Ese momento parece haber sido el de los 12 años o los 13, según distintas tradiciones. Tal vez allí, delante de ese telón de fondo, podemos ubicar el episodio de la vida del joven Jesús que nos presenta el Evangelio que leemos este domingo en que celebramos a la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. De Nazaret a Jerusalén, como decíamos la semana pasada, hay al menos 6 días de camino. Se viajaba en un grupo grande de familiares y vecinos, lo que justificaba que la ausencia de Jesús no se notara al principio. El momento y el lugar del reencuentro serán muy significativos. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas.
y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Jesús se había quedado en Jerusalén, la ciudad donde mucho después moriría en la cruz. Lo encontraron al tercer día. Al poner ese paréntesis de tiempo, Lucas juega con el gran tercer día, el de la resurrección, donde es encontrado el crucificado al que se creía perdido para siempre. Jesús está entre los doctores de la ley y muestra ante ellos un conocimiento sorprendente, no solo por lo que dice, sino por lo que pregunta. Un viejo dirigente israelí del siglo XX decía que su formación se la debía a su madre, que al volver de la escuela no le decía ¿qué aprendiste hoy?, sino ¿qué pregunta hiciste hoy? Pero María y José tienen ellos una pregunta para Jesús y lo que esperan es su respuesta. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». María pregunta, pero Jesús responde con dos preguntas. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. El relato termina con la vuelta a lo que había sido normal hasta entonces. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. María y José no entendieron en ese momento lo que Jesús había hecho. Ellos fueron madurando su fe en medio de situaciones como esta, que a veces los dejaron perplejos o angustiados, pero también en otras que los llenaron de gozo. El evangelista Lucas hace notar que María conservaba estas cosas en su corazón. El verbo griego que traducimos como conservaba significa poner juntas las cosas. María no borraba lo que no entendía, al contrario, lo ponía junto con lo que iba comprendiendo. En el camino de la vida junto a su hijo, esas cosas se fueron acomodando y ella fue entendiendo los misterios de los designios de Dios. No olvidemos, María es la primera evangelizada por Jesús, la primera discípula. Ella y José, al igual que Jesús, debían crecer en gracia y sabiduría, como también tenemos que crecer nosotros, ¿no es verdad? Amigas y amigos, gracias por su atención. Pedimos al Señor, por la intercesión de la Virgen María y de San José, que haga crecer a nuestras familias sobre el fundamento de su gracia y de su paz. Hasta la próxima, si Dios quiere.